Bueno, queridas, les doy la bienvenida a cada uno y cada una de ustedes a esta nueva reunión de estudio bíblico, donde continuamos reflexionando sobre el Evangelio de Juan. Bien, hagamos una oración y así nos ponemos en las manos de Dios, ¿sí? Oremos. Amado Padre Celestial, derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno y cada una de nosotros, de modo que no solamente estemos leyendo tu palabra, sino más bien estemos recibiendo a Cristo vivo como testimonio de la fe, la fuerza y salvación en esa fe. Permite que cada uno de nosotros pueda adherirse a esa fe, sujetarse fuertemente de la cruz y así encontrar vida en abundancia en Cristo Jesús y vida eterna por la fe en Él. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vimos la semana anterior el relato de la crucifixión de Jesús, en verdad el juicio a Jesús en Juan 18. Vimos el arresto injusto, vimos cómo Jesús rechaza el camino de la violencia y el devolver golpe por golpe. Vimos cómo Jesús es injustamente enjuiciado y al mismo tiempo también logramos ver cómo sus discípulos lo van abandonando. Pedro lo niega 3 veces, el resto se va y Jesús queda prácticamente solo. Y desde allí Jesús se defiende solo con la confianza en Dios. Ahora en un nuevo diálogo en el capítulo 19 vamos a ver cómo Jesús maneja la autoridad, cómo Jesús se entrega a su destino, sabiendo que el poder viene de Dios y no de los hombres. Hagan lo que hagan estos. Vamos a empezar a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 19. Desde el versículo 1. Dice así: Pilato mandó entonces a azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían: «Salud, rey de los judíos», y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: «Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena». Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: «Aquí tienen al hombre». Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo». Los judíos respondieron: «Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios». Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía, volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: «¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte?». Y Jesús le respondió: «Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave aún». Desde ese momento,
Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: que muera, crucifícalo. Pilato les dijo: voy a crucificar a su rey. Los sumos sacerdotes respondieron: no tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. En la finalización del juicio injusto a Jesús del capítulo 19 de Juan, primero inicia el relato con los azotes. Luego de los azotes le tejen una corona de espinas y luego un manto rojo. Ciertamente lo azotan como a un esclavo, pero a su vez se burlan de él haciéndole una corona de espinas para provocarle dolor y al mismo tiempo burlarse en el sentido de que es un rey con una corona de espinas, algo muy contradictorio. Es como un rey pobre, un rey sin poder. Lo mismo con el manto rojo o púrpura, que también es el color de los reyes. Y así lo saludan, le dicen: salud, rey de los judíos, mientras lo abofeteaban, lo azotan, le pegan charchazos, lo visten, y luego, dentro de todo ese dolor y humillación, Pilato lo saca afuera a Jesús, como una especie de payaso, golpeado, disfrazado, humillado, pero al mismo tiempo lo defiende. Pilato confía en que la humillación y los golpes hagan el trabajo de convencer a los judíos para que ya se aburran y entiendan de que ya lo golpeamos, ya lo humillamos, ya pasó, ya se divirtieron, sí, listo, terminemos con esto, porque no tiene ningún sentido. Para Pilato no tiene ningún sentido matar a un inocente. Los romanos podrán ser muy inhumanos, pero tampoco les gustaba matar gente porque sí. Y menos en la mitad de un juicio. Es así que Pilato dice que no encuentra ningún motivo para condenarlo. Y así el pueblo pide que lo crucifique. Pilato se los devuelve y dice: oye, pero háganlo ustedes entonces, no me metan a mí. Claro, ya le habían dicho que la ley no les permite matar a alguien, entonces lo tienen que matar los romanos. Según la ley debe morir, porque él pretende, se hace a sí mismo el Hijo de Dios. A Pilato no le interesa que Jesús se crea el Hijo de Dios. Él solo quiere tranquilidad para su pueblo. Y ahí es la pregunta importante, ¿no? En donde cuando Pilato se da cuenta de que en realidad están odiando a Jesús de tal manera que piden públicamente su crucifixión,
Le dice, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde saliste? ¿Cómo pudiste acumular tanto odio? ¿De dónde vienes que te quieren hacer esto? Y es interesante porque esa pregunta es mucho más profunda de lo que nosotros podemos pensar, porque no se trata de dónde vienes únicamente, de qué pueblo, de qué ciudad, sino que es la oportunidad para que Jesús también diga que viene de Dios. No se trata de qué lugar geográfico, sino de qué nacimiento celestial, de qué divinidad. Es así como Jesús no le responde porque Pilato no está dispuesto a creer ni tampoco a escuchar. Pero en esa pregunta, ¿de dónde eres tú? Nosotros somos los que la respondemos. Viene de Dios, viene del Padre, viene de Dios Trino, viene del cielo a salvarnos aquí en la tierra. ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte?, le dice Pilato. Y ahí es un momento clave en donde Jesús le dice, tú no tienes autoridad. La única autoridad que tienes es la que te ha dado Dios. Tú solo puedes hacer esto porque Dios te lo permite. Tú no eres nada. No eres nada. Tu autoridad solo existe porque Dios la permite. Porque Dios es mucho más poderoso que tú. Es así como Pilato entiende que no va a hacer entrar en razón a Jesús y tampoco a la gente. Le gritan de nuevo a Pilato que se quiere deshacer de Jesús. Y le dicen, si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Ahí los judíos hábilmente ya no les importa el hecho de que se llame rey de los judíos o el hijo de Dios, sino que le pone ahí a Pilato la dificultad de que Jesús puede ser proclamado rey por el pueblo, y eso significaría que se pueden sublevar. Lo puso ahí como una especie de rebelde, anárquico. Y es ahí donde Pilato le dice, bueno, aquí tienen a su rey, hagan lo que quieran, que muera, crucifícalo. Una vez más, 3 veces sacan a Jesús afuera. ¿Voy a crucificar a su rey?, pregunta Pilato. ¿Voy a matarles a su rey? Pilato sabe que no todos piensan según los gritos que está escuchando. Pilato sabe que hay seguidores de Jesús. Pilato sabe que hay creyentes en Jesús. Sabe que no son todos malos. Pero la respuesta final de los judíos vociferantes es: no tenemos otro rey que el César. Y con eso ya se venden por completo no solamente al imperio, sino a su propio orgullo, a su propia maldad y egoísmo. No están dispuestos a escuchar nada que no tenga que ver con la ley de ellos, con la ley que ellos creen, la ley que ellos tienen, con la ley en la cual ellos se permiten a sí mismos vivir juzgando a los demás, haciendo daño a los demás y sintiéndose en paz, con una fe ligada al cumplimiento de obras y no al amor. Es por eso que pueden tener un rey como el César.
porque sirve para que ellos puedan seguir viviendo una fe cómoda, en donde ellos tienen poder para ejercer autoridad en esa fe dentro del Imperio Romano, y en donde ellos no están dispuestos a escuchar a nadie que venga de Dios o de Roma o de donde sea y les haga cambiar de opinión o de forma de creer. Por eso pueden decir: no tenemos otro rey que el César, porque para ellos el rey ya no es Dios, sino aquel que les permita continuar, perpetuar su forma de vivir la fe egoísta, orgullosa, poco solidaria y ligada a las obras de la ley y no al amor al prójimo, no a una fe empática. No son honestos, se acomodan a la realidad para no perder poder, para no perder autoridad. ¿Les parece eso de alguna forma conocido, similar a cualquier tipo de política actual? Es algo muy extraño esto, que las personas se vendan de un momento a otro solo para no perder poder o para no tener que cambiar. Es muy humano, ¿no es cierto? Muy humano, además que por eso los políticos han perdido actualmente que hay un cambio totalmente, o sea, se están viendo tantas cosas, están tan desprestigiados, pues, porque también eso es política, pues, en esos tiempos era muy pensamiento político. Claro, ahí se mezcla mucho la política con la religiosidad de las personas. Piensa que están pidiendo matar a un ser humano, a un hermano, desde un motivo religioso, usando el poder político, porque ni siquiera tienen la valentía de matarlo ellos mismos, sino que le piden a otro que lo haga. Y de alguna forma lo usan para que así ellos queden con las manos limpias, porque al final ellos no hicieron nada, son los romanos los que asesinan a Jesús. Los judíos solo miran y hablan, se lavan las manos igual que Pilato, o nunca se las ensucian. Pasa mucho desde la política, ¿no? En donde los políticos pueden decir cualquier cosa y luego hacerse los locos y hacer como que no, en realidad no era tan así, me malinterpretaron. Después nos cambiamos de partido. Y en la iglesia no es tan distinto, especialmente con este tipo de personas que anda pululando de una iglesia en otra, ¿no? Y que no logran perpetuarse en un sentido comunitario que les permita vivir una fe en paz, sino que siempre a medias, siempre con un pie afuera, siempre con este miedo al compromiso, pero al mismo tiempo sin permitirse disfrutar de lo hermoso de la vida en comunidad. Y la gran mayoría de esas veces es porque se mezcla la política con la religiosidad, con la fe. Y a la larga, si es que la iglesia no sigue o no profesa mi misma pasión política, eh, de alguna forma se transformaría en una iglesia que simplemente no da testimonio. ¿Por qué? Porque no da el testimonio que yo quiero que dé. Y así las personas se desaniman o se van. No significa que en la iglesia no se hable de política. Claro que se debe hablar de política, es parte de la vida real.
pero tenemos que aprender a separar aquellas cosas de tal manera que la política no dicte nuestra fe, sino que nuestra fe dicte cómo vamos a vivir políticamente nuestras elecciones, cómo damos nuestras opiniones, etc. Y si vemos en el que piensa distinto a un enemigo, a un rival o a alguien simplemente diferente. ¿Qué tanto miedo vamos a tener de sus ideas? Veamos cómo sigue el relato desde el versículo 17. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Y Pilato respondió: lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba abajo, se dijeron entre sí: no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Hasta aquí la lectura es palabra de Dios. Amén. Empieza la caminata de Jesús. La Vía Crucis, desde el dolor de cada pisada. Ya no se trata solo del dolor por los azotes, las bofeteadas, la humillación, sino también ahora el hecho de tener que caminar a pie pelado, con la cruz encima, por un túnel de personas riéndose, otros llorando, insultando. Lo llevan al famoso Gólgota, que es un cerro que está al lado de Jerusalén, muy cerca se ve directamente. Es como que nosotros desde Viña miremos Sausalito, es cerca. Pilato redacta la inscripción que decía Jesús, el Nazareno, Rey de los judíos. En esa inscripción usualmente se colocaba la razón de la crucifixión, de por qué le habían condenado a muerte a esa persona. Pues
esa inscripción dice Jesús, Rey de los judíos. Es decir, que la razón por la cual Jesús es condenado es porque es el Rey de los judíos. Y aunque ellos tratan de cambiarlo, Pilato defiende esa condena. Y dice, lo escrito está, porque ya está, ya fue. Ustedes son los que dicen que es el Rey de los judíos. Si ustedes lo quieren matar, háganse cargo. Ahora eso está escrito y quedará así para siempre. De alguna forma, sin darse cuenta, Pilato hace un testimonio, defiende la fe, hace una apología sobre el reinado de Cristo, sin quererlo y sin darse cuenta. Desde ahí que el Jesús Nazareno, Rey de los judíos, va a establecerse también como una especie de credo en la iglesia, en donde esa razón de condena se va a transformar en un testimonio de fe. Yo soy de él, yo soy de Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Y así se decían también los primeros cristianos, porque Jesús es Rey. Y especialmente después de la resurrección, ese reinado se hace eterno, tanto en el cielo como en la tierra, porque ya está escrito, y esa escritura luego para nosotros se transforma en esto, ¿no? En el libro del pueblo de Dios, la Biblia. Escrito está que Jesús es el Rey, y nosotros leemos el texto bíblico sabiendo, entendiendo y creyendo que Jesús es el Rey, que es mi Rey, y que yo, a diferencia de los judíos, no tengo otro Rey. No tengo otro Rey que no sea Cristo Jesús. No tengo al César, no tengo al presidente como rey ni a nadie, porque al rey uno se le somete. Y al único al cual podemos someternos es a Dios, a ningún otro ser humano. Solo a Dios en Jesucristo. Desde ahí que Jesús es el único rey de los judíos y de los no judíos. Y eso es lo que defendemos. Y escrito está grabado con fuego, tanto en la Biblia como en nuestros corazones. ¿Es así? Sí. Ya. Oye, pero estoy de acuerdo, pero los judíos, así como lo condenaron, porque no querían ceder a las leyes de Jesús del amor, tienen que haber escuchado también de la resurrección de Jesús, si estaban ahí mismo. ¿Por qué los judíos no pueden creer que que Jesús es el Rey? Porque ellos no lo consideran hijo de Dios, lo consideran Un profeta. Profeta, ¿no? Bueno, muchos judíos sí creen, y que son los primeros cristianos. En Hechos 2, cuando se relata el relato de Pentecostés, y hay un bautismo masivo de 3.000 o 5.000 personas más o menos, esos son judíos. Y muchos judíos se convierten y se hacen cristianos. El problema es que no todos, como siempre sucede, ¿no? Hay algunos que no logran creer, porque tampoco quieren creer, porque no van a salir de su status quo, de el poder que pueden ejercer como dirigentes judíos especialmente. Pero gran parte del pueblo sigue a Jesús. Son en realidad las altas esferas del poder las que siguen llevando la contra. Y por supuesto, otros judíos más conservadores, o algunos que simplemente no lograban creer, que es como pasa en cualquier parte, ¿no? No todos creen, y menos cuando la fe es libre. Es más fácil creer cuando te obligan, pero cuando es libre y es en base al amor de Dios por ti,
no se cree tanto como cuando alguien pone un sable sobre tu cuello, que es lo que estaban acostumbrados en ese entonces. Por eso no creamos que la gente no creyó en Jesús, no, claramente creyeron en él. Y una y otra vez hay más cristianos, y por eso los judíos después empiezan a perseguir a los cristianos también, y acusándolos y armando cuentos sobre ellos para que los romanos los persigan. Pero en general muchos judíos se hacen cristianos, por eso luego los persiguen, porque se transforma en un peligro para la idiosincrasia de los israelitas. ¿Sí? Judí, y el judío actual, ¿cómo lee este texto? Bueno, los judíos no leen el Nuevo Testamento, leen el Antiguo y reconocen relatos de Jesús como parte de la cultura general y cultura universal. Una historia. Claro, claro. De la misma forma en que pueden Histórico. leer la historia de Mahoma, Claro. pueden leer la historia de Jesús, y para ellos, más que nada, se centran en las parábolas y cosas así, por buena onda nomás, pero en general Jesús no significa mucho para los judíos hoy en día. Ellos todavía están esperando al Mesías porque ellos esperan al nuevo David, al mismo que esperaban los judíos en la época de Jesús, que tenía que venir a ejercer violencia, autoridad, poder, que venía a cortar cabeza. Y ese todavía lo están esperando porque ellos están esperando a este que venía a restaurar. Es la pregunta que los mismos discípulos le hacen a Jesús antes de su ascensión. Por ejemplo, en Hechos 1, ahí les dice, antes de que Jesús parta, dice, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Dentro de pocos días, le dice Jesús a ellos. Y los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Eso es lo que buscan los judíos, que se restaure el reino de Israel, no el reino de Dios. Los judíos buscan la restauración de su nación por sobre el resto de las naciones. Lo que busca el judío es que Dios de una vez por todas tome al pueblo de Israel y lo ponga por sobre todos y que ellos dominen el mundo. Esa es la salvación para el judío. Da lo mismo la resurrección, todo lo que tú quieras acá, no van a descansar hasta que Dios mismo los reconozca como la nación elegida. Y con ese orgullo, muchos, no todos obviamente, judíos viven y practican su fe, creyéndose hasta el día de hoy superiores a los demás. Y eso produce nefastas consecuencias, especialmente en Palestina. Es por eso que Jesús quiere cambiar esa realidad. Pero como ustedes saben, transformar huesos secos y darles vida es muy difícil. Los mismos soldados que están ahí junto con Jesús se reparten su túnica y Juan lo utiliza como un ejemplo de cómo se cumple la palabra, ¿no? La profecía en el Salmo 22. Se sortean la túnica de Jesús. ¿Por qué? Porque en esa época no tenía ningún sentido el hecho de andar rompiendo una túnica solo por molestar, si la ropa era muy cara, así que era mejor que alguien se quedara con ella, ¿no? Independiente de la humillación que pudieran creer para Jesús, ya no era chistoso perder la ropa, no era para andarla regalando.
La querían dividir en 4 partes porque eran 4 supuestos soldados los que estaban ahí. Y al mismo tiempo esas 4 partes simbolizan los 4 puntos cardinales en donde el manto de Jesús se va a esparcir, quiera o no quiera el Imperio Romano. El reinado de Jesús se va a esparcir por los 4 puntos cardinales en la misión de la iglesia. El reinado va a permanecer, no todavía porque no ha venido Pentecostés y por eso el manto no se rompe. Queda ahí todavía porque los discípulos deben todavía recibir el Espíritu Santo, pero ahí ya tenemos una pequeña profecía de lo que vendrá después, una idea de la misión de la iglesia en estos 4 espacios del reinado de Cristo, en donde los discípulos van a dar testimonio hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, hacia todos los lugares. Y es la túnica, el reinado de Cristo, el cual se dirige a todos los lugares del mundo. Desde esa idea del reinado que va a reinar literalmente el mundo como reino de Dios, es que Jesús busca instaurar ese reino desde la cruz y nos da este maravilloso ejemplo en donde Jesús ve a su madre y al discípulo amado. Recordemos, hace rato que no aparecía, el discípulo amado es la imagen de un discípulo perfecto, que Juan contrapone a Pedro, que es el discípulo imperfecto. Nosotros somos todos Pedro para Juan, pero debemos ser como el discípulo amado. Ese es nuestro objetivo como discípulos. Por eso el discípulo amado no tiene un nombre, no significa que Jesús lo ame más que al resto, sino que Juan quiere proponer que cuando realmente sentimos el amor de Cristo, entonces vamos a poder creer y obrar desde la fe para bien. Y desde ahí que Jesús le dice a María, mujer, aquí tienes a tu hijo, al discípulo. Y al discípulo, aquí tienes a tu madre. Lo que hace Jesús es forjar desde la cruz a la comunidad cristiana en donde somos los unos responsables de los otros por medio de la cruz de Cristo, por medio del amor en Cristo. La mamá de Jesús no puede quedar sola. Esto no tiene nada que ver con que la Virgen María sea la madre de la iglesia, ¿ya? Eso es parte de la religiosidad católica posterior. Acá estamos hablando de una madre que va a perder a su hijo y que necesita a alguien que la cuide, un hombre. Y ese es el discípulo. Y el discípulo necesita a una madre para que lo apoye, lo ayude, lo alimente, desde el contexto de la época. Es así que se forja la comunidad de la cruz, la comunidad basada en la pasión de Cristo, la comunidad en donde nadie está solo, en donde nadie sufre solo, en donde nos acompañamos desde el amor. El discípulo se hace cargo de la discípula se hace cargo del discípulo, y juntos nos hacemos cargo del dolor, de la soledad, del sufrimiento de los demás. Lo que hace Jesús es unir a María con el discípulo, para que así ese mismo ejemplo lo usen los cristianos en sus respectivas comunidades, en donde desde el dolor podamos apoyarnos y no separarnos como lo hacen los discípulos de Jesús luego de su muerte, sino que Jesús ata, une desde la cruz, con el poder de la cruz, a su madre con un nuevo hijo. Pero ese hijo ahora es un hermano en la fe. Se refiere a que hacen comunidad, a que forjan una comunión en Dios, de ayuda mutua, de fe mutua y de esperanza y consuelo mutuos.
Eso es lo que Jesús está buscando, que ninguno de los dos, ni el discípulo ni la madre, queden solos, sino que cada uno pueda entregarse al otro para ayudarse mutuamente. Cuando leí el texto antes, leí la explicación que dice abajo. Y ahí pensé, por eso la Iglesia Católica toma a María como la madre, porque dice, Jesús declara que la maternidad de María se extiende a todos los que creen en él. Entonces, por eso los católicos pensarán que la madre de todos, la Virgen María es la madre de todos, y le rezan la Ave María y eso. Claro, es por eso, porque si tú interpretas este texto, puedes decir que en este relato lo que hace Jesús es poner a María por sobre el resto de las mujeres y transformarla en madre de la iglesia. Pero eso es una interpretación bastante forzada, porque lo que hace Jesús es algo necesario para la vida de la época, es que alguien se haga cargo de su madre, que no tiene marido y ahora no tiene hijo varón. Y si no tiene hijo varón, queda en la calle. Alguien tiene que hacerse cargo de ella. Asimilar que por este verso María debe ser venerada o es la madre de la iglesia no tiene absolutamente ningún sentido. Ningún sentido, porque si así lo fuera, entonces María tendría un rol mucho más importante en el Evangelio y no lo tiene. María es una más. Es una más. Si Jesús hubiese querido poner a su propia madre en un lugar especial, él lo habría hecho perfectamente. Pero ni siquiera cerca, si casi ni aparece María. Aparece más Juan Bautista, si queremos comparar. Pero el ser humano necesita continuamente estas imágenes, ¿no? Para sentir más cercanía. Pero claramente acá lo que hace Jesús es salvaguardar la vida de su madre. Eso es lo que está haciendo. Su mamá está a punto de perder a un hijo. Y sabe que va a necesitar ayuda. Y se encarga de fijar esa ayuda desde la fe, bajo la cruz. Pero nosotros leemos el relato como comunidad cristiana, en donde todos somos el discípulo y todos somos María. En donde el mensaje está en que tenemos que hacernos cargo de las necesidades, del acompañamiento de los demás. Y tal como Jesús unió al discípulo con María para que especialmente ella ni él estuvieran solos, nosotros hacemos lo mismo en la iglesia también, para que ninguno de nosotros esté solo. Y eso es muy, muy importante. Y Jesús desde la cruz se ocupa de esa necesidad. No está pensando en sí mismo, está pensando en el bien de su madre, del discipulado. Está pensando en lo que la iglesia luego va a tener que hacer para apoyar a los perseguidos, para llorar a los fallecidos, para consolarse mutuamente desde el Evangelio. Desde ahí que Jesús participa de la vida de los cristianos desde la cruz. Desde la cruz de injusticia, Jesús quiere dar justicia. Desde la cruz de odio, Jesús quiere enseñar amor. Desde la cruz de soledad y humillación, Jesús está uniendo familia, comunión, personas, para que se ayuden y se amen mutuamente. Jesús invierte la maldad humana para volcarnos hacia la invitación de la bondad de Dios puesta en práctica en nuestras relaciones como cristianos, cristianas, como hermanos, hermanas, como seres humanos.
Jesús en ese momento debería estar gritando de dolor y pidiendo por favor que alguien lo baje de ahí. Y él se preocupa de pedir perdón a Dios porque no saben lo que hacen, según el otro evangelio. O en Lucas se preocupa de decirle al malhechor a su derecha que va a estar en el paraíso con él porque él cree en él. Se preocupa de dar esperanza desde la cruz. Y eso es algo muy importante porque nosotros cuando sufrimos solo damos pena. Jesús sufre como condenado y se ocupa hasta el último respiro de unir, de perdonar, de dar esperanza y consuelo, de acompañar, de dar palabras de aliento, de hacer todo lo que está en su poder para que las personas conozcan a Dios, no solamente desde la fe, sino también desde la práctica. Y esa es la práctica que infunde en María y el discípulo, para que para toda la iglesia el ejemplo no sea tener a María como madre, sino hacernos cargo de las madres que pierden a sus hijos, hacernos cargo de los enfermos, de las viudas, de los solitarios, de los huérfanos, hacernos cargo de la realidad de los demás, del sufrimiento, el dolor, con esperanza, consuelo y sobre todo amor. Porque eso es lo que estamos llamados a hacer y Jesús nos lo recuerda, no solamente en toda su predicación, sino aún desde la cruz, en sus últimos respiros. Jesús sigue uniendo personas, no separando. Sigue perdonando, no condenando. Sigue buscando comunión y no expulsión, ni condenación, ni discriminación. No es que Jesús se muere y cada uno para su lado, no. Jesús se muere y todos juntos. Porque en el dolor tenemos que estar juntos y en la alegría tenemos que estar juntos. En la fe estamos juntos y en la desesperanza también estamos juntos. Porque desde la cruz Jesús nos une para que así, cuando uno sufra, el otro lo acompañe, lo levante, le seque las lágrimas y le recuerde que esa cruz pronto se transformará en una cruz vacía de resurrección hacia la vida eterna, por la fe en Cristo Jesús. Y eso, queridos míos, es lo que realmente necesitamos. Que en cualquiera de nuestras cruces, de nuestros dolores, podamos tener una hermana que nos recuerde a Cristo, que nos devuelva a la cruz y nos haga sentir resucitados hacia una vida nueva. Si no podemos vivir esta vida, entonces resucitamos para Dios a una vida nueva. Pues que así sea, queridas mías, queridos míos, en vuestra propia experiencia de fe. Amén. Amén. En realidad este capítulo es tan potente que resume toda la vida de Jesús y creo que eso es todo. Significa, pero mil cosas. Sí, acá está la predicación de Jesús puesta en la cruz. Es realmente impresionante ver cómo Jesús logra revertir la violencia y transformarla en amor, en bendición. Y Él sufre la violencia para que nosotros no tengamos que sufrirla, para que no hagamos violencia entre nosotros, para que aprendamos a vivir, ya no a través de los 10 mandamientos, a través del amor. Ya no por coerción, por miedo, sino porque el otro nos importa, porque entiendo la vida desde los ojos, los lentes de la cruz. Y así vivimos los cristianos, y así leemos también la Biblia los cristianos. Porque en la cruz entendemos y vivimos el reinado de Cristo en el mundo.
Y desde la cruz también sufrimos con esperanza. Y esa es una esperanza eterna. Y Dios se encarga de lo demás. Oremos y así damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de no solo conocer su palabra, sino de respirarla, compartirla y sentirla desde la piel hasta el corazón. Oremos. Amado Dios, gracias porque a través de tu palabra podemos reconocer a Cristo en nuestras vidas. Gracias porque a través de tu cruz recibimos vida y vida eterna, porque a través del sufrimiento de Jesús tú consuelas nuestros sufrimientos con un bálsamo eterno. Te pedimos, buen Dios, que permanezcas con nosotros, que nos ayudes y nos inspires cada día, para que así podamos hacernos cargo del dolor, del sufrimiento, de toda la realidad de los demás, como una verdadera comunidad, como una verdadera comunión centrada en ti y en tu cruz. Quédate ahora en nuestros corazones e inspíranos hacia una vida en comunidad llena de ti. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, con aquella oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los conserve en su fe ahora y siempre. Amén. Muchas gracias, Rudy. Que tengan un buen retorno a casa. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde y nos vemos muy pronto. Bueno. Adiós.